Entonces, ¿por qué me dieron eso? Porque yo tuve una mamá santa, una abuela santa, una bisabuela santa, por la línea de mi mamá también era una mamá el don de dones, o sea, católicos en la adoración, y eso es lo que nos han venido quitando, porque ahora ya la gente no tiene la capacidad de silenciarse y escuchar a Dios. Vamos a empezar con eso. ¿Estamos? Ok. Empezamos y damos, por ejemplo, tú me dices, primeros 15 minutos. Bueno, sí. Bueno, ¿ya se escuchó? ¿Qué pasó? Bueno. Bueno. ¿Por qué se oye el ruido? ¿Será la luz de la lámpara? No está encendida. Bueno, no esperemos porque hay mucha gente que necesita escucharla. Vamos a ver qué quiere Dios. Sí, así es. Charlie. Grabando 5, 4, 3. Buenas tardes, les saluda su hermano Ricardo Cano y No te lo pegues tanto. ¿Se oye mucho? Se escucha, se satura mucho. Bien. Se escucha bien. Ok. Bueno, 2, 3, 4. Grabando 5, 4, 3. Buenas tardes, les saluda Ricardo Cano y pues tengo la dicha, la oportunidad de tener a mi lado a la doctora Polo, un testimonio que ha estado cambiando vidas y creo que esa ha sido la misión que el Señor le ha dado, como ella lo comenta en varias de sus predicaciones. El Señor le ha pedido que esto que le sucedió a la doctora lo cuente 1000 veces 1000. Así es que tengo la oportunidad de estar aquí en San Diego con la doctora Polo, en una casa pues tan hospitalidad, ¿todo? No seas así. Bueno, ok, listo. Voy a ser sencillo. Grabando 5, 4, 3. Buenas tardes, les saluda Ricardo Cano del Semanario Católico Presencia y también de Monte María Radio y Televisión. Esta tarde tengo la oportunidad de platicar con la doctora Polo, que nos ha conmovido su testimonio, este testimonio que el Señor le ha pedido que lo cuente 1000 veces 1000 y además también las experiencias que hemos observado en varias conversiones de la gente que ha escuchado sus videos, pues nos dio a la tarea de venir a entrevistarla en este hogar aquí de San Diego, que también nos da la oportunidad. Y pues muy buenas tardes, doctora. Qué buena oportunidad de tenerla aquí y entrevistarla y que pues antes de que la jornada de conferencias que tenga en estos 2 días, pues nos dé un preámbulo de ellas. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, hermano. Y a ustedes, hermanos, un abrazo muy grande en Cristo Jesús. Es una alegría muy grande para mí estar aquí compartiendo este regalo tan hermoso que Dios nuestro Señor me dio. Bien, y vamos a empezar con el testimonio, más que nada el hecho en lo que a la doctora le ha sucedido hace ya 11 años. El hecho está registrado en la prensa en Colombia y bueno, quizás en este tema habrá mucho escéptico, pero también habrá mucho creyente y lo importante que cuando uno ve este testimonio a través de un video, lo menos que puede pensar es si sucedió o si no. La gente se queda con el mensaje, pero esta tarde vamos a platicar con la doctora. En 3 partes va a ser la entrevista. La primera vamos a hablar sobre el hecho, lo que sucedió, cómo lo han visto los escépticos, los reportes médicos, cómo sucedió esto. La segunda parte vamos a tratar acerca de pues la experiencia en recibir este mensaje y la vivencia en su estado de coma. Y por último vamos a hablar del mensaje que la doctora Gloria Polo nos trae pues a todos nosotros, no solamente católicos, sino todo el ser de este mundo.
Regresamos después de este corte. Testimonio de la doctora, estoy haciendo puntos allá, hombre, y... ¿Listo? Bien, estamos bien. Cuando pregunte un poco, Charlie, te mueves un poquito hacia ella, aunque no importa que a mí me dejes un poco fuera, o me cortas. Sí, pero porque en ocasiones voy a hacer preguntas ah, durante el día está platicando. Quiero hacer precisiones. ¿Sale? Entonces no me dejas afuera. ¿Sale? ¿Listo? ¿Me das cue? Le pasas el micrófono. Sí, se lo voy a estar poniendo. Grabando 5, 4, 3. Doctora, me da mucho gusto platicar con usted. Tengo aproximadamente como una semana que miré su video y la verdad me conmueve mucho el testimonio, pero quiero primeramente hacer unas preguntas como si la estuviera haciendo casi por así decirlo un escéptico. No soy escéptico, pero hay personas que la han escuchado y me imagino que usted se ha enfrentado con ellos o alguna pregunta en radio, alguna entrevista que usted ha tenido, yo me imagino que la ha resuelto. Primeramente, platíquenos el hecho. ¿Qué sucedió ese día? ¿Qué ha pasado que transformó? ¿Por qué usted no murió y por qué su sobrino murió? ¿Qué sucedió? Bueno, esto fue el 5 de mayo de 1995 en la Universidad Nacional, allá en Bogotá. Ambos odontólogos, mi sobrino y yo, estábamos especializándonos. Cuando íbamos a la Facultad de Odontología a recoger unos libros, llovía a las 4:30 más o menos, empezó a llover fuerte y nos cayó un rayo. Nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. Mi sobrino murió, tenía 23 añitos, le entró el rayo en el corazón y le quedó una quemadura en su corazón, la imagen del niño Jesús. Tenía una cadena con la imagen del niño Jesús y un huequito en el pie donde salió el rayo. Sin embargo, el más joven y más sano en cuanto a las quemaduras, no salió del paro cardíaco. A mí el rayo me carboniza, literalmente me carboniza. Entró en el brazo, quitó la carne de mi brazo, explotó las uñas. Tenía unos anillos con diamantes y quitó la carne de mis dedos. Carbonizó todo mi cuerpo, mis senos, los quemó todos, el estómago, el vientre, las piernas fueron los que peor quemaron. Me carbonizó mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios. Quedé en paro cardíaco, igual que mi sobrino. Fue muchísimo más grave mis quemaduras. Y sin embargo, el Señor me permite devolverme a mí. Me hacen cuando hacen la reanimación, en ese proceso de resucitación, a mí me devuelve. En cambio, mi sobrino falleció. Esto es el milagros gigantes que hace Dios en cuanto a lo físico. Como pueden ver, me restauró mi cuerpo y duré en paro cardíaco 2 horas aproximadamente. Eso no es para la ciencia médica, no es lógico. Una persona 2 horas sin oxigenación por estar en paro cardíaco y sin embargo que yo esté aquí conscientemente hablando todas estas experiencias sin haber perdido ninguna de mis facultades, ¿verdad? Cortamos. El niño Lloro. sí se quedó en las 2 horas. ¿Listo? Tú me das que inicia usted 5, 4, 3. las 2 horas. Es que humanamente y científicamente no es posible una persona 2 horas en paro cardíaco y que conserve sus facultades mentales. Duramos allí, entonces cuando dejamos de pasar corriente, porque pasamos corriente, nos recogen, nos llevan a la enfermería de la Universidad Nacional, los médicos hacen la resucitación y es cuando mi sobrino muere. Cuando a mí me devuelven, a mí me llevan al Seguro Social, al hospital, y me anestesian para raspar todos mis tejidos quemados, estoy gravísima. Y ahí en esa intervención quirúrgica donde raspan todos estos tejidos quemados, tengo un paro cardíaco de nuevo y le dicen a mi familia que no hay nada que hacer por mí, que voy a morir, que no aconsejan conectarme
a la unidad de cuidados intensivos porque es alargar mi sufrimiento. Yo defendía la eutanasia, yo lideraba el derecho a la muerte digna, para la famosa mujer que defiende todos los derechos, liberación femenina, aborto, matrimonio homosexuales, eutanasia, total contravía con la iglesia, ¿no? con la iglesia católica. Pues a mí, gracias a Dios, no tengo la opción de escoger, porque estoy muriéndome, mi familia escoge por mí y consigue en otra institución una unidad de cuidados intensivos. Ahí empiezo a agonizar, literalmente en coma profundo, 3 días en coma, y en esos 3 días, cuando ya estoy muriendo, el Señor permitió que llegara a lo más bajo de mi gravedad, a lo punto ya la agonía, y totalmente dematizada, riñones sin funcionar, pulmones colapsados, mi corazón sin querer andar más, y de ahí, de la puerta de la muerte, el Señor me devuelve para la alegría de mi familia, para el gozo de mi, pues si tú te imaginas, para la sorpresa de los mismos médicos. Después de allí me llevan de nuevo al seguro, al pabellón de quemados. Yo no viví esta parte de coma grave en el seguro, porque a mí me trasladaron de institución, pero me devuelven al pabellón de quemados. Allí duré 1 mes y medio, donde todos los días raspaban mis tejidos quemados, un proceso muy doloroso. Solo el que se ha quemado sabe lo que es esto. Y al mes me dicen que van a amputar mis 2 piernas porque están muertas, porque ya no responden. Yo era deportista de aeróbicos, me encantaba la parranda, bailar a todo momento. Era muy vanidosa, gastaba muchísimo dinero en mi cuerpo. Esa era mi esclavitud, ¿verdad? La famosa mujer parásito que no hablaba sino de dietas, de anorexia, de bulimias y todas esas cantidades de cosas. El Señor, cuando a mí me dicen me van a amputar las 2 piernas, ¿saben cuáles eran mis valores? Yo pensaba que una persona era feliz en la vida si tenía mucho dinero y si tenía mucho estudio. Yo estaba fundamentada en eso. Cuando a mí me van a amputar las 2 piernas me doy cuenta que el dinero no sirve para nada. Y es más, yo si hubiera tenido todo el dinero del mundo, lo hubiera podido dar por mis piernas, lo hubiera dado. Y entonces me iban a cortar las 2. Entonces yo le clamé muchísimo a nuestro Señor. Y le dije, Señor, mira, déjame las piernas, así sea para medio caminar, pero déjamelas. Y el Señor hace un milagro. Yo no sentía de aquí para abajo nada. Y el Señor restaura mis piernas, le repone carne. Yo no sé si es que es fácil que vean un poquito la carne que el Señor repuso. No sé, mira, aquí quedó solo un hueco. Si alcanzas a ver, mira, un hueco nomás aquí, pero no tenía carne. No tenía carne. Todo esto se fue, mira, solo quedó un hueco acá. Pero esto es un milagro de Dios. No sé si alcanzas a notar, ¿verdad? Porque el Señor restaura mis piernas, le repone su carne y le devuelve la vida. Doctora, una pregunta aquí. ¿Usted le pide esto al Señor cuando usted ya ha tenido esa revelación? Claro. De- Eso fue después. Porque yo tengo 2 revelaciones hermosísimas de las cuales hablamos en un minutito, tan pronto salgamos de lo físico. Tengo una revelación bellísima del amor de Dios y otra de la experiencia de mi vida, de mi juicio particular. Pero aquí estoy hablando de lo físico. Entonces, cuando tengo la experiencia del amor de Dios, en las 2 horas iniciales de paro cardíaco, ¿verdad? Cuando tengo la experiencia de la revelación de mi juicio del libro de la vida, cuando estoy en coma. Ese es un regalo que Dios me hace, revelarme mi vida. Ahora, esto de las piernas va post revelación, después de la revelación, que estoy feliz que el Señor me haya dejado volver. Entonces, el Señor hace un milagro, restituye la vida de los nervios, porque los nervios se quemaron también, reestimula la circulación. Mis piernas eran como un carbón y no tenían carne y se ponen rojas y me empiezan a doler. Y quedé patulequita, es decir, cojita, mis piernas. No camino igual, obviamente, pero es un milagro que camine.
Y así rápidamente lo que restaura el Señor después que salgo de la clínica al año y medio es que restaura mis senos, porque yo no tenía senos, yo era muy vanidosa y andaba con escotes, y entonces llovió y metió el agua en el escote, una varilla metálica, y entonces suma el metal, el agua y el rayo, quitó totalmente el seno, la parte externa del seno, y toda esta parte de mi estómago se fue. Entonces esa parte duró año y medio en que me sangraba muchísimo y me ardía, a pesar de ya haber cicatrizado un poco. Entonces ese es el otro gran milagro que hace el Señor. Al año y medio restaura mis senos. ¿Y a qué se debe esa restauración? Ir llena de carne esta parte de mi tejido. Esta parte de mi tejido se llena porque estoy embarazada. Tenía ovarios quemados, me dijeron más nunca vuelves a tener hijos, medicina nuclear, todo me dijeron nunca más tienes hijos, tus ovarios quedaron carbón, no vas a tener hijos. Para Dios esa palabra no existe, porque al año y medio estoy embarazada, tuve una hijita, se llama María José. Así velozmente está la parte física, la parte milagro en cuanto a lo físico. Pero la otra parte, la más bella, es... Ahorita empezamos con esa parte. Para darles una apertura, usted estuvo en el límite entre el cielo y el infierno, ¿eso es? Es cierto. Yo en la primera experiencia de paro cardíaco, bien, disfruté del amor de Dios. Es algo que no se puede describir. Y llegué a las puertas del cielo, pero no entré. No entró. Bien, doctor, ahí nos vamos a quedar, porque hay otra cosa en el hecho. ¿Usted se ha enfrentado con personas escépticas en este acontecimiento? ¿Cómo les ha respondido o cómo ha respondido usted a este tipo de preguntas? Por ejemplo, sabemos que el Señor pues quita todas las leyes de la física, las hace a un lado, y Él puede renovar la vida cuando Él se le antoje. En el caso fue usted. Y nos hemos dado cuenta en otros milagros, pero en este sentido, ¿se ha enfrentado con personas escépticas que la han cuestionado? ¿Cómo ha enfrentado usted esto? Pues realmente al momento no, todavía no, pero es lógico, ¿no? Yo también era así, yo era de mente científica, racional, y yo los entiendo, me da una infinita comprensión, me da una infinita compasión, porque yo era igual. A mí alguien me llega a comentar algo, ahí mismo quería volverlo picadillo y demostrar que lo único que valía era la ciencia, el intelecto, y de resto era pura boberías, puras imaginaciones. Es simpático porque yo estuve de este lado, ¿verdad? De las que volvían picadillo todo, porque a mí nada que fuera fe y eso me entraba, solo la ciencia. Y ahora estoy al otro lado, ¿verdad? Pero yo digo esto, es tan cierto esto, tan cierto que 11 años no se llevan repitiendo lo mismo. Es tan grande este regalo porque esto no fue solo que me pasó a mí, es un regalo que Dios hace al hombre. ¿Nadie le ha hecho una contraparte, decir que usted está mintiendo? Por ejemplo, en Colombia, estamos hablando ahorita del hecho, ¿nadie le ha hecho esta parte? ¿O algunas voces de algunos periódicos? Realmente no. Una vez hubo un programa periodístico en el cual hablaban de mi parte y hablaban de la parte científica, hablaban de la parte racional, ¿sí? Entonces hacían eso, pero no estuvimos los tres juntos, ¿verdad? Pero hicieron un collage, unieron al final, ¿verdad? Es lo único que ha habido así como de respuesta de que no, pero mira, si hablaron de Jesús y dudaron de Jesús, ¿tú qué crees conmigo? Pues obvio, ¿no? Puede que no me haya enfrentado, pero debe haber mucha gente que no cree. Pero yo digo esto, mira, como me dijo la iglesia cuando empecé. Cuando yo empecé, fui a buscar la iglesia. A buscar, y entonces me dice el sacerdote, yo quería que me dijera, no cuente, porque realmente yo no quería contar. Cuando yo ya me veo en una misión que ya me tengo miedo de afrontar, porque es morir a mi mundo, a mi nivel social, a mis amistades,
sacar mi vida al exterior, pues yo dije, no, hombre, ¿cómo así? Entonces yo quise negociarle a Dios. Entonces, porque es la verdad, yo no te voy a poner una cara. Entonces yo quise negociarle a Dios. Entonces yo voy y le cuento 3 cositas a mi hermana que es médico, porque era la única que me dejaba ver. Y le digo, oye, Cristina, tenemos que cambiar, porque Dios existe. Y además le dije, yo necesito un sacerdote y necesito para confesarme una Biblia. Yo hablaba horrible de la iglesia. Yo hablaba horrible de los sacerdotes. Yo decía que yo irme a confesar con un homosexual, con un ampón que primero muerta. Que yo, no, cuando creía, tenía fe, entre comillas, creía, me confesaba solita. ¿Ves? Al final no creía porque tenía mente racional y científica. Entonces le digo a mi hermana que es médico, y entonces, claro, ella se quedó mirándome, no llegó ni la Biblia, ni el sacerdote, nada, llegó un psicólogo. Después, entonces yo no había entendido, después le digo a mi hermana, ¿sabes qué, Cristina? El diablo existe. Yo decía que el diablo creía en el diablo la gente ignorante y sin estudio manipulada por los sacerdotes. Cuando yo digo que el diablo existe, mi hermana trae un psiquiatra. Cuando ella trae el psiquiatra, yo entendí, no me cree. Y entonces empecé, ahí mismo yo tenía una autoestima muy alto, mi credibilidad con el mundo, un mundo, ¿sí? Donde yo manejaba mi familia y toda cantidad de cosas. Y yo cuando veo que no me creen ellos, ahí mismo quise negociarle a Dios. Y le digo, Señor, tú sabías que yo quería contar porque tú ves a mi corazón. Pero si no me cree mi familia, mucho menos me va a creer los demás. Así es que dejemos así, Señor. Doctora, ¿creyó entonces su familia que del impacto del rayo usted quedó un poquito, Que inicialmente objetivamente quedó mal, podemos decirlo? lo inicial fue eso. La primera impresión es, mi hermana con el paro cardíaco se descerebró, se perdió bueno, qué sé yo. Bueno, entonces, cuando yo quiero negociarle al Señor, el Señor permitía algo para doblegar mi soberbia y mi rebeldía. Y era que yo no era sino que yo era, no voy a contar en mi inmediato, se colapsaba mi sistema, dejaba de respirar, me ahogaba y me dejaba ir al hueco donde Él me sacó. Cuando yo estaba otra vez en ese hueco pavoroso, pero era inmediato, no era sino yo tener ese momento de turbulencia y de duda y ¡prum! Me iba para allá. Y entonces cuando estaba allá yo empezaba a llorar y decía, no, Señor, déjame volver que yo voy a contar, así nadie me crea, ¿verdad? En esa negociación volvió a ir a ese lugar. Entonces el Señor me dejaba regresar. Entonces yo dije, ahora ¿cómo salgo de esta? Entonces dije, bueno, la iglesia, porque lo que yo en la revelación que me mostró el Señor, me muestra que el único que puede atar o desatar con Dios es la iglesia, el sacerdote. Entonces me voy a cumplir la promesa a Buga de un campesino que ofreció por mí. Me voy a Buga a cumplir la promesa del campesino y de paso a confesarme. Cuando yo me confieso y eso le cuento al sacerdote un poco a mi experiencia, es esperanzada, le digo la verdad, que me dijera que no contara, porque yo no quería contar. Era mucho lo que tenía que morir, no quería. Ya cuando me veo en la realidad, ya como que no quiero. Sí, como que no, como mis amistades, mi familia. Al principio yo tenía muchas ganas de contar. Tengo la experiencia con mi hermana y se me acabaron las ganas. Entonces el sacerdote me dice, mira, yo te digo algo, la iglesia silenciosamente te va a observar y por los frutos reconoceremos si esto es del Señor o no. Entonces, bueno, pues entonces yo dije, bueno, ¿cómo así? Sí. Yo quería que me dijeran que no y me dice que sí y que me van a reconocer con los frutos. Entonces cuando entiendo que tengo que doblar más rodilla y clamarle a Dios que Él haga la obra por mí porque yo no soy capaz. Entonces empiezo a dar los testimonios. Empiezo primero en lugares chicos, a mi hermana la mayor que sí se impactó impresionantemente con esto. De lo que tú contaste. Sí, ella reúne a una parte de mi familia y reúne a unas amistades y ahí empezó. Yo conté y cuando yo veía a la gente llorando y todo, dije, esto lo hace Dios, porque yo no soy capaz de hacer llorar a nadie. Muy bien. Y cuando empezaron a haber cambios de vida y conversión, pues esto es los frutos, la conversión, ¿verdad? Además, yo no tengo ningún interés ni económico ni nada de esto, no vivo de esto. Gloria a Dios, tengo mi trabajito, toda la vida lo he tenido. Soy 24 años
25 ya odontóloga. Nuestro Señor me permite mantener mi familia, a pesar de la situación de mi país tan fuerte, mantener mi familia y mi trabajo. Y de verdad, de todo corazón, mi interés, ahora, a hoy en día, le digo, no al principio, porque al principio yo empezaré el testimonio por miedo. Físico, miedo de volver al hueco, ¿verdad? Porque yo decía, el amor de Dios lo tengo seguro, pero el odio del diablo lo tengo ahí a la acechanza. Entonces, por miedo al diablo, la verdad. Después, cuando yo empecé a andar en este camino, me empezó a enternecer, ver el amor de Dios, la ternura de Dios, cómo nos busca, cómo nos ruega, ¿qué no hace por nosotros? Entonces ya me empecé a enternecer de ese Dios enamorado, de ese Dios que busca, de ese Dios que ruega, que así como a mí me sacó del pantano, le ruega a tantos hermanos, que les presta el espejo en mi vida. Y que a través de eso es Él, porque no soy yo. Mucha gente cambia, ¿verdad? Y eso a mí me da mucha ternura, me da mucha alegría ver un Dios vivo, presente, que no se cansa de guerrear, de buscarnos. Eso es lo que a mí me mueve hoy en día, el amor de Dios. Es lindo saber que hay un Dios que lucha hasta el último instante por cada uno de nosotros, que nos ruega, que no solo a través de la iglesia, lleva 2000 años hablándole al mundo entero, que es un hombre sin Dios. Y ver ese Dios que es capaz de mover hombres a entregarse como sacerdotes, a niñas a entregarse como religiosas, orando por nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? Como si fuera poco su sacrificio en la cruz. Y hacer todas estas cosas, ¿verdad? Eso para mí es algo que los seres humanos no tenemos con qué pagarle a Dios. Tanto amor y tanta ternura de Él, llamando al pecador para que abandonemos el barro y volvamos a Él. Eso es lo que más me alegra de esta misión, a pesar de que tengo que dejar a mis hijitos, mi casa, mis pacientes. Yo digo, no soy digna, Señor, de esta misión, ¿verdad? Ver a un Dios vivo que clama por usted, hermano, por usted, porque lo quiere en el cielo, porque lamentablemente el mundo se ha encargado de mostrarle a uno, entre comillas, que uno puede ir al cielo en combo, haciéndole daño a la gente, con amante, arrasando, usando de la iglesia solo lo que necesita, y como si fuera un menú Dios, saco esto, saco aquello y voy para el cielo, ¿verdad? Ese es el regalo de Dios. Este testimonio es un regalo de Dios. Doctora, entonces usted concibe, bueno, no lo concibe, usted lo vio. Vamos a hablar, ya nos acercamos al tema que yo quería más tarde, pero el Señor sabe cómo hace las cosas. ¿Usted vio a Dios, a Jesucristo, o lo concibió, o lo vio como un guerrero? Me llama la atención lo que dice. Es un Dios que sigue luchando, bueno, que para nosotros ya creemos que la salvación ya la tenemos, pero usted lo vio guerrero, luchando porque nos quiere en algún lugar que Él nos tiene preparado, y la veo con tanta emoción y sus lágrimas no son de siempre, son de ahorita. Sí, es un Dios que pelea, hace la pelea por nosotros. Lo único que no va a hacer Dios por nosotros es violentarnos. Nunca, pero nunca, nunca nos va a obligar a vivir con Él. Hay algo que a la gente se le olvida. Ese Dios que nos ama tanto, respeta tanto la libertad del hombre, tanto, tanto, que si aquí en la tierra vivimos sin Dios, en la eternidad vamos a estar sin Dios, porque si Él no nos obliga aquí a aceptarlo, en la eternidad menos. La experiencia es muy linda la que tengo yo allí. Cuando tengo el paro cardíaco, entré en su amor. Imagínense, yo era atea, yo no creía en Dios. Y cuando me veo en ese amor tan grande, en esa paz, yo me considero un coeficiente intelectual alto y les digo algo, no soy capaz ni siquiera de escribir un poquitito así lo que viví.
y lo poquito que Dios me dejó, porque es tan grande, su amor es tan grande. Yo me vi envuelta en una luz inmensa, indescriptible, un sol radiante, hermoso, la fuente de ese amor. Cuando yo estaba allí, estaba libre de las leyes físicas, de tiempo, de espacio, podía ver a todas las personas en un mismo instante, sin moverme, ver su interior, al verlo los trascendía hasta lo más profundo de sus sentidos, de sus sentimientos. Explíquenos eso, ¿cómo vive? Cuando yo estoy ahí, cuando yo veo mi cuerpo carbonizado, es decir, yo tengo el paro cardíaco y yo en ningún momento paro, porque a mí me cae el rayo y de inmediato me viene un amor tan grande, en una luz indescriptible, en una libertad indescriptible. Las leyes físicas no estaban sobre mí y yo veía a toda la humanidad. Es como si Papá Dios nos prestara los ojos de Él. Entonces uno trasciende todo con la mirada, todo lo ve. Toda la humanidad, toda la creación, todo el universo lo ve a la altura de los ojos. Y cuando veo a las personas, yo tenía tanto amor, pero tanto amor sobre mí. Yo jamás había experimentado el gozo, la paz, la alegría de esa manera tan extraordinaria. Esa paz indescriptible. Y yo veía a todas las personas y les veía su interior. Sí, como si Dios me prestara sus ojos. Y yo tenía tanta compasión por ellos. ¿Qué miraban ellas? Porque yo los abrazaba, porque los veía, los vi porque hay algo triste, el pecado es vivo. Uno dice yo soy mentiroso y cree que la mentira se quedó afuera. Yo soy envidioso, yo odio, yo soy adúltero, soy promiscuo y cree que eso está afuera. No, eso entra a habitar dentro de nosotros. Me impactó ver cómo el pecado es vivo y entra a habitar dentro de las personas. Y las personas empiezan a parecerse a quien les habita dentro, ¿cierto? Entonces me dolió muchísimo ver en esa mirada hermosa, digamos una mirada como universal, podrías decirle un término así, ver a toda la humanidad totalmente pareciéndose a la bestia. Cómo la humanidad se está bestializando, cómo el enemigo se ha encargado de ir desmontando los valores, el amor a Dios. O sea, una persona que no ama a Dios, pues obviamente no, se perdió el horizonte, ¿verdad? Entonces ver una humanidad sin horizonte, totalmente enceguecida en el mundo falso de la televisión, de la droga, o sea, una humanidad sin rumbo, bestializada. Físicamente, ¿qué es lo que mirabas? Uno ve, antes mi mirada era muy pagana, ¿verdad? Yo miraba a una persona y decía, está gorda, está flaca, está bien vestida, mal vestida, esa era mi mirada, ¿verdad? Allá esa mirada no importaba, existía, el exterior existía, pero la mirada de uno trasciende hacia el fondo. Y ver una humanidad, unas personas habitadas de todos esos espíritus inmundos como si fueran infiernos vivientes, como si fueran habitaciones del demonio, ¿verdad? Y cada pecado es vivo, entonces una persona que peca muchísimo realmente es monstruosa por dentro, y por eso mantienen deprimidas, amargadas, ansiosas, ¿sí ves? Por la falta de la paz que solo Dios da. Lo lindo entre todo ese mundo de tinieblas, porque la humanidad se está viendo como ya en un mundo de tinieblas terrible, lo hermoso de esa visión es ver las personas que están llenas del Señor o que están luchando. Y es como si fueran unos solecitos en un mundo de tinieblas. Resplandece como ese sol grandísimo que yo veía allá. Resplandece dentro de ellas ese sol, y yo me doy cuenta que son las personas adoradoras del Santísimo Sacramento del altar, que es el culmen, no hay nada más grande, son las que iluminan este mundo, no por su luz propia, sino por la luz de Cristo. Doctora, perdón, eso que usted me está platicando ahorita, así como lo platica, todavía lo puedo recordar, todavía lo tiene en imagen usted. Pero es muy pobre mi imagen, porque es muy pobre porque Dios me la veló. Es muy pobre, es lo poquito que yo tengo, que Dios me dejó. Y ese poquito me da mucha tristeza no tener las palabras para que la gente lo sienta. Pero hoy usted puede cerrar los ojos y cree que está en ese momento aún todavía. ¿Puede recordar todavía todo eso? Lo recuerdo, pero la intensidad de la luz y esto no. Además que por su bondad nuestro Señor me permitió borrarme la imagen de las tinieblas, porque eso sí que son terribles. Son monstruosas, o sea, solo por gracia de Dios uno puede mirar un interior de una persona,
por una gracia muy grande. Y yo digo, pobrecito el Señor cuando nos ve. Y sin embargo, cómo nos ama, ¿verdad? Y las personas adoradoras del Santísimo, cuando ellas reciben al Señor aquí en el centro, el Señor brilla como un fuego. Y brillan, ellas brillan, brillan. Son hermosas. Muy seguramente tendrán pecados como todos nosotros, pero está Dios primero, ¿verdad? Y eso es lo que se ve lindo. Se ve esas lucecitas y son las personas orantes, las personas verdaderamente eucarísticas que alumbran un mundo en tinieblas. Eso es lo que yo vi. Yo los abracé a todos. Nadie me sintió. Cuando yo abracé, solo me sintió mi hijita, la niña mayor mía. Tenía 9 añitos. Sintió cuando yo la abracé. De resto nadie más me vio. Y entonces yo iba subiendo. Y cuando más subía, más me acercaba a ese sol inmenso, esa luz indescriptible. Y cuando yo me estoy acercando mucho más allá, cuando ya estoy bien cerquita, veo un jardín hermoso. Cuando yo me voy acercando a la luz, bien, bien cerca, casi que no resistía el amor. Yo sentía que mi pobre humanidad, mi pobre miseria no resistía tanto amor. Y yo me doy cuenta que estoy allá, resistiendo ese amor porque hay una gracia especial sobre mí. Y cuando yo me estoy acercando, me doy cuenta que esa luz palpita, que tiene vida, que es un corazón que late. Yo me doy cuenta que es el latir de un corazón. Y me estremece ese ruido porque me doy cuenta que es el latir de un corazón eternamente enamorado. Y cuando yo me estoy acercando más veo una abertura hermosa, una puerta bella. Y en el fondo veo un agua viva, un lago vivo, un amor vivo. Yo quería entrar allí y cuando estoy ahí me doy cuenta que ese es el corazón de Jesús. Y me doy cuenta que no hay otra entrada que no sea el corazón de Jesús. Y me doy cuenta de algo bellísimo. Y es que ese corazón de Jesús es la Eucaristía. Y que no hay otra puerta. La gente podrá ponerse, la gente se pone furiosa, en eso sí se ponen bravos conmigo cuando les digo que no hay otra puerta. Porque no la hay. Para entrar allá no hay otra puerta que no sea el corazón abierto de Jesús, atravesado, herido de amor. Herido de amor. Porque cuando yo me estoy acercando yo me doy cuenta que esa puerta es una herida. Y esa herida es una herida de amor. Entonces, esa es mi primera experiencia. Ahora, yo llegué allí, yo quería entrar. ¿Por qué no entré? Muy simple. Viví sin Dios. ¿Qué fue eso? Un abrazo de Papá Dios. Yo di, Papá Dios me acercó al corazón de su hijo, me abrazó, me puso acá. Y como todo papá, bueno, amante, ¿qué más le podemos pedir a Papá Dios? Nos lo ha dado todo a su hijo. Entonces, después de ese abrazo, el Señor que respeta la libertad, me mira y con amor, porque él ya sabía quién soy yo. Me mira con ternura, me abraza con ternura y me entrega a mi Padre. ¿A cuál Padre? El Padre de la mentira, el Padre del egoísmo, el Padre de la autosuficiencia, el Padre del aborto, el Padre del divorcio, del adulterio. Satanás era mi papá. Ese fue el que yo viví en sus engaños. Me enredé en sus astucias. Y le serví. Entonces, ese Dios que lo respeta a uno tanto, después lo abraza y lo entrega al Padre que uno ha escogido. Y fue ya mi segunda experiencia. La segunda experiencia, tengo un paro cardíaco. En ese segundo paro cardíaco, yo me veo otra vez, veo mi cuerpo allí y veo cómo de las paredes salen un montón de personas con un odio horrible en sus ojos. Y yo, después de un análisis científico que no me sirvió para nada, me doy cuenta. ¿Y por qué digo me doy cuenta? Porque una sabiduría por encima de todo entendimiento, un conocimiento que el pobre conocimiento mental del ser humano no es nada a la sabiduría que le toma a uno ahí. Yo no sé si yo sentí como si mi alma hubiera sido desvelada, si hubiera perdido todos los velos y hubiera tenido una sabiduría divina, una sabiduría especial. Y entonces yo identifico los pecados que yo he cometido desde los 13 años hasta el último instante de mi vida. ¿Y por qué desde los 13 años? Porque a los 13 años fue mi última confesión sacramental.
A los 13 años salí de las manos de Dios, me solté de las manos de Dios. ¿Qué pasó en mi vida? Pues triste. La famosa niña de pueblo, de provincia, que llega a la capital y se dejó deslumbrar de un mundo que no conocía. Entonces conocí unas amigas, con ellas empecé a fumar, a tomar, a volarme del colegio, a ir a conocer las vidas desordenadas de ellas. Eran niñas promiscuas, tenían relaciones sexuales con sus amigos, con sus novios. Mire lo que es una fruta enfermita, ¿verdad? Una fruta enfermita daña a un frutero. Yo era una niña adoradora del Santísimo, mi madre era adoradora, mi abuela, o sea, y era una niña buena, quería mucho a Dios, tenía mucho amor por el prójimo, pero me dejé enlumbrar de todo lo que me ofrecen, porque el pecado me lo presentaban rico, sabroso. Mira, que es que si tú no fumas eres una cobarde, si tú no tomas es porque no eres capaz de nada. Y una cantidad, no sé en qué momento me dejé enredar en todo esto. Y a los 13 años, cuando empecé a pecar, tristemente mi mejor amiga me vendió al enemigo. Porque uno o está con Dios y está trabajando para que las almas vayan a Dios, o está con el demonio y el demonio no lo recibe uno solito. Uno tiene que llevar muchas personas. ¿Y qué se lleva uno primero? Lo que más ama. ¿Sí? Y generalmente, entonces que mi amiga me quería mucho, yo la quería mucho, ella me llevó. Me entregó. ¿Cómo me entregó? Pues con ella fue la que aprendí a fumar, ella fue la que logró convencerme de fumar, porque yo antes hacía resistencia. Pero ella, como yo la quería, pues ella me llevó. En el pecado yo me dejé llevar, no hay justificación de que me hubieran llevado, yo me dejé llevar. Me llevó a brujería, eso fue lo peor que pude hacer a los 13 años. Sus conversaciones de todo lo que hacía me empezaron a interesar. Me llevaron a ver películas de cine rojo. Bueno, el caso es que cuando hago todo este paquete de pecados, viene algo muy astuto. Nadie se imagina lo grave que es creer en cartas, en agüeros, en horóscopos, bueno, una cantidad de cosas, porque eso viene con una separación absoluta de Dios. Cuando yo empecé a creer en todas esas cosas, no pude volver a orar. Mi oración se volvió vacía, perezosa, comercial, de interés. Yo rezo si tú me das plata. Yo rezo, pero si tú no, ¿sí me entiendes? Perdí la relación de amor con Dios, porque yo amaba a Dios Doctora, hasta los 13. sí, ¿usted ya habló con ella o no desde los 13 años Mi no amiga Estela, ellos empezaron a abortar. El pecado va pasando si una niña tiene relaciones, porque el diablo la lleva a que tenga relaciones, porque necesita un sacrificio satánico. ¿Qué? La negación del amor. ¿Qué es la negación del amor? Una propia madre matando a su hijo en las entrañas, matando a una criatura indefensa, un cordero sin manchita, es decir, una criatura imagen y semejanza de Jesús. Entonces mi amiga abortó. Ella después del aborto entró en depresiones, cayó en la marihuana, en la droga, en el LSD, toda esta cantidad de cosas, y el grupo se empezó a degenerar. Mira lo que es una mamá santa. Yo tenía una mamá santa, una mamá adoradora del Santísimo, una mamá enamorada de Dios. Ella decía, yo estoy enamorada de Dios, el Señor, mi pasión es el Señor. ¿Mm? Y era una mujer demasiado buena, muy santa, muy solidaria, bondadosa, pendiente de toda la humanidad. Es extraordinaria. Hoy en día me doy cuenta que era extraordinaria. En mi época de 13 años decía que mi mamá era una loca, porque me caía regorda, porque no me dejaba ir a fiesta, no me dejaba ir a bailar, ¿no? Pero gracias a esa mamá de oración, cuando mis amigas se volvieron promiscuas y empezaron a tener orgías y cosas de esas, yo ni siquiera me había acostado con nadie por la oración de mi mamá. Fui mujer de un solo hombre, y a pesar de que defendí el adulterio y era feminista y todo eso, ¿por qué? Por la oración de mi madre. Cuando mis amigas empezaron a andar en la droga, y yo era bien pobre, estaba en un colegio de niñas ricas, porque yo no me volví así por la oración de mi madre, ¿verdad? Entonces yo tuve una madre santa, y eso me protegió de muchas cosas. Mi amiga, la que tú me preguntas, ella entró, la mamá, cuando estábamos en cuarto bachillerato, o sea, del segundo grado, la mamá se da cuenta que su hija está totalmente arrasada por la droga, y se la lleva
la saca del país y la trae a un tratamiento para desintoxicarla. Pero estaba bien degenerada, mi amiga ya estaba en las últimas cuando la mamá se da cuenta. Yo nunca supe de ella, yo hoy en día oro por ella, ¿cierto? El Señor me la mostró, pero como me borró todo, no sé si está viva o muerta, porque Dios me deja ver la vida en la segunda experiencia que tengo. Cuando veo mis pecados, me doy cuenta que los pecados no son gratis, que tienen su paga y la paga es uno. ¿Y qué fue lo más astuto que hizo el diablo conmigo? Me volvió enemiga de la iglesia. Qué astuto, ¿no? Entonces no me confieso con un sacerdote, yo me confieso solita. Después, cuando uno se confiesa solita, termina justificando los pecados. Al final, en mi vida nada era pecado, nada era pecado. Perdí la luz de la conciencia. La iglesia ilumina la conciencia de los hombres. Y en la confesión el Señor mantiene esa alma en la luz de Él. Yo estaba en las tinieblas. Entonces, en esa segunda experiencia, cuando yo veo los pecados que vienen a recogerme, ¿qué quise hacer? Huir, salí corriendo. Entonces corrí, no sé en qué momento atravesé la pared del quirófano. Cuando yo atraveso la pared del quirófano fue un salto al vacío impresionante. Entré en un montón de celdas, como cárceles, pero se sentía el amor, ¿verdad? Y al principio había mucha luz, para mí fue hermoso ver que esas personas que estaban ahí que parecían como un sol, sus vestiduras de un resplandor indescriptible, una belleza indescriptible. Vi a mi madre ahí y me di cuenta que ahí estaban las personas adoradoras del Santísimo Sacramento, del altar, las personas que son tan humildes que se doblan su rodilla y postran su frente delante del más humilde de los humildes, de Jesús sacramentado, ¿verdad? Y vi a mi madre hermosa y no me pude quedar. Yo decía, a mí nada me queda grande. Yo toda la vida duré fortaleciendo mi voluntad para que nada me doblegara. De nada me servía. El yoga y toda esa cantidad de cosas, nada me sirvió eso. Igual, iba donde no quería. Cuando voy muy abajo, ya las personas se van deformando. Y yo entendí que era el purgatorio, que mi madre estaba en el purgatorio alto, alto, y ya donde habían tinieblas era purgatorio ya más medios, y las personas estaban deformadas y gritaban avergonzadas, y olía mal, olía horrible. El pecado huele, es que esas criaturas dentro de nosotros huelen. Cuando yo me miré, me doy cuenta que la que peor huele soy yo. ¡Qué horror! Una mujer, 30 años sin confesión, toda su vida sin confesión. No, 30 años, no, como 20 y pico de años sin confesión. Yo me miré y el horror que yo sentí, gracias a la misericordia de Dios, Dios me borró la imagen en mi recuerdo de cómo es un alma en pecado. Pero yo lo que me alcanzo a acordar lejanamente es que olía horrible y que chillaban todos los pecados y se movían y gritaban, y yo me di cuenta que dentro de mí misma yo era una pobre prisionera y que el pecado había tomado todo mi, digamos, como mis moradas, como yo digo, el alma es como si tuviera huequitos, y cuando uno nace, esos huequitos están llenos del amor de Dios y de la presencia de Dios. Pero cuando uno peca, se va desocupando del amor de Dios, como ir quitándole a un panal la miel, y se va llenando de mugre. Así más o menos puedo explicar esto. Mi alma era pavorosamente maloliente, putrefacta. Y entonces yo me di cuenta que yo era feminista, no porque fuera así, sino porque esas cosas habían tomado mi intelecto, mis pensamientos, habían nublado mi razón, y yo simplemente era una esclava útil de esas cosas que me habitaban. Así como mi mamá parecía un sol, porque resplandecía el amor de Dios, así en esos huequitos que yo le digo al alma, como si fueran huequitos. Son imágenes muy infantiles, muy pobres, porque realmente es muy grande para poderlo explicar. Pero en cada huequito del alma, cada vez que mi madre comulgaba o cualquier persona comulga, el Señor va poniendo su carne gloriosa, su carne maravillosa, la va vistiendo el Cordero de Dios al alma. Entonces esa es la luz que va resplandeciendo el alma. Son sagrarios. Fueron sagrarios allá, y entonces claro, ya vienen
como, casi como sagrarios. Ya les queda una que otra manchita, pero casi que ni se nota, ¿verdad? Pero cuando yo estoy abajo y huelo tan horrible y doy cuenta que son mis pecados, yo gritaba enloquecida, porque ¿cómo puede uno huir de sí mismo? Cuando es así. Sí, ¿cómo huye? Si tú mismo le diste cabida a la mentira, al odio, nunca pusiste atención a tus mandamientos, a lo que la iglesia te dijo, antes saliste a atacarla, ¿verdad? Y no te dejaste guiar de la mamá. Ahí entendí algo muy lindo. La mamá que tenemos nosotros en la iglesia es una mamá que pone al pecho al diablo, al mundo entero defendiendo a sus ovejitas, ¿sí? Bueno, a sus hijitos. Yo cuando voy más abajo, llego a unos pantanos que ya están, tanto es el pecado que las personas están enterradas. Y me di cuenta de algo impresionante, de las personas que casi que más sufren, incluso más, de las que más sufren, son las personas adúlteras. Están enterradas en un lodazal, con toda su, pecar con el cuerpo es muy grave, ¿sí me entiendes? Yo gracias a Dios pues realmente fui preservada un poco de todo este andar, ¿verdad? Porque fui mujer de un solo hombre. Pero las personas que han entregado el cuerpo a la promiscuidad sufren horrible, horrible. Sienten mucha vergüenza y esos pantanos son sus experiencias de relaciones por fuera del matrimonio. Y ellos sienten mucha pena. Y yo vi a mi papá gritando ahí. Ay, a mí me dio mucho dolor. Porque así como me caía de mal mi mamá por ser de oración, por ser la buena gente, la que ayuda a todo el mundo, la que todo el mundo se aprovecha de ella, mi papá para mí era un bacán, como dicen en mi tierra. Ah, es que mi papá era tomar trago, un parrandero, bailábamos con él, nos amanecíamos tomando, fumábamos. Entonces yo decía, un papá moderno, un papá chévere. Pero mi papá era un hombre que tenía muchas mujeres y él decía, yo tengo derecho a tener muchas mujeres porque así me mandó Dios. Y decía mi papá, además, que va a ser pecado tener más mujeres si las mujeres hoy en día se volvieron unas cualquieras, no tienen dignidad. Las mujeres se dejan, no es sino que se les pique el ojo y 3 palabritas y ya las tiene uno en la cama. Entonces decía mi papá, las mujeres son unas cualquiera. Entonces decía, a nosotros cuidadito con ser ustedes unas cualquieras, porque una mujer vale, así como vale su mamá, es una señora, que nadie la puede comparar con nada porque es una señora, es una mujer. Mi papá decía, usted tiene que ser una mujer, no una cualquiera. Mi papá siempre decía así, no, pues qué bonito, ¿no? A mis hermanos les decía que tenían que aprovechar a las cualquieras. Y a nosotros nos decíamos que teníamos que ser una mujer. Y entonces de ahí empezaron a hacer mucho mi feminismo. Porque yo sabía, ¿cómo así? Entonces mi padre pues era un hombre machista, llegaba tomado, andaba con las mujeres, ni las escondía. O sea, él hablaba de frente a nosotros de las mujeres que tenía, pero, o sea, pero es que yo tengo muchas cualquieras, pero una mujer, mi esposa, yo, pues qué orgullo, ¿sí? Qué orgullo mi mamá, mi esposa. Ay, entonces, ay, papá gritaba mucho y yo le gritaba a mi papá, papi, ¿usted qué hace aquí? Y papá, ¿sabe qué decía llorando? Mi hija, el adulterio, mi hija, el adulterio. El adulterio, hermanos, es un pecado gravísimo, va contra la Santísima Trinidad. Uno peca primero contra la Santísima Trinidad y luego contra la esposa o el esposo. Es un pecado de lo más espantoso. De 10 mandamientos van 10 que arrasa, porque la Santísima Trinidad defiende los hogares sacramentales. ¿Qué hogar estoy hablando? ¿Qué es hogar para Dios? Para el Señor, en lo que yo vi en experiencia, un hogar es la pareja y Él en el sacramento. Es muy lindo. Sería muy largo hablar del sacramento, pero es algo bellísimo. Pero cuando tú faltas, no estás faltando contra tu esposa. En mi país dicen, le puse los cachos a mi mujer. ¿Cómo no, mi mujer? Y aquí en México serían los cuernos. Los cuernos, sí. Entonces, no es así de fácil. O van a confesar, dice, padre, acúsame una canita al aire. ¿Cómo no una canita al aire? Es una moñona de 10 mandamientos, 10. No hay uno solo. Qué pecado tan pavoroso que es los pecados contra el matrimonio, porque son los santuarios. Gloria, esto que nosotros hacemos en la vida, diario, cotidianamente, no sé, nuestras relaciones humanas, de trabajo, X cosa,
eh, usted lo vio en otra dimensión. ¿Cree entonces que lo que yo haga o deje de hacer en mi bien, en el bien propio de la salvación, se esté reflejando en otra dimensión, en la que usted estuvo? Claro, porque mira, hablando de esto, hay algo, lo que más le dolía a mi padre cuando mi padre lloraba y yo decía, papi, ¿usted qué hace? Y me decía, mi hija, el adulterio, mi hija, era ver la consecuencia de nuestro pecado en los demás. No es decir, yo peco y qué, y me condeno y qué, y no es su problema, no. Es que el problema es que el pecado nuestro daña todo lo que nos rodea y maltrata a toda la creación. Mira, mi padre lloraba cada vez que mis hermanos llegaban borrachos y andaban con otras mujeres. Mi padre lloraba. Aquí se sentía orgulloso, allá lloraba. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que mató a sus hijos. Porque es que la gente cree que matar es solo pegarle una bala a alguien y acabarle la vida en la carne. No, matar es cuando tú te acercas a alguien y le arrasas, le destruyes, le mal aconsejas. Matar es que tú estás en el camino de Dios y yo te saco y te pongo en el camino del pecado, ¿verdad? Eso, entonces hay algo que duele muchísimo esta experiencia y la consecuencia de nuestros actos con la humanidad, con la creación, con el universo entero. Eso es lo que duele mucho allá. A uno le duele mucho el pecado. Hay ahí unos dolores, yo hablaría de los dolores de esa experiencia. Son dolores muy grandes. El primer dolor es la respuesta que le da uno al amor de Dios. Porque uno ve a Dios así como yo te decía, vivo, buscándole, rogándole, protegiéndole a la Virgen, a los ángeles, a los santos, haciendo una guerra, porque esto es una guerra. ¿Vieron cómo es un ejército terrible, el del demonio, que decía yo que no existía? ¿Y cómo será que no existe, que se niega? ¿Y por qué se niega? Porque nunca haya, y mucha gente dice que no hay infierno y están atacando a los dogmas de fe. ¿Por qué? Porque está en su salsa, jamás la humanidad había estado tan bestializada a imagen y semejanza de la bestia como ahora, matando a sus propios hijos, aborto, eutanasia, divorcio, promiscuidad, nada de valores, nada de dolor al prójimo, ¿verdad? El enemigo nos ha ido llevando lentamente a donde nos quiere. Y a los que, entre comillas, se llaman buenos, dormidos, indiferentes, no les interesa sino su familia y no más. Y un cristiano no viene a eso. Entonces, ese es el dolor muy grande. Uno, la consecuencia de los pecados de omisión son muy graves. Y, y el bien que uno no hace y el mal que sí hace, duele muchísimo en los demás. ¿Sí? Que es consecuencia de uno, si uno está putrefacto, perdónenme el término, no sé, es una manera, si uno está descompuesto, pues ¿qué puede dar? Gusanos, muerte, enfermedad, ¿no? Uno da lo que tiene adentro. Y lo mejor, lo más triste es que cuando uno está en el pecado es muy convincente y es muy agradable. Y entonces uno vende el pecado facilito, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca me acosté con otro hombre fuera mi esposo, pero a mis amigas, a todas les aconsejaba y les hablaba la ventaja del adulterio. Y ellas eran infieles y yo me divertía, diciendo, bien hecho, que no sé qué, ¿sí me entiendes? De qué convincente es uno para hacer pecar, pero para evangelizar, ahí le da uno pena, le da vergüenza y no le interesa. Bueno, el caso es que yo no paré ahí, fíjate, yo ni siquiera me pude quedar con mi padre. ¿Sabe qué decía mi padre llorando? Decía, gracias Señor, gracias a esos 38 años de oración, de esa santa mujer que tú me diste por esposa. Gracias a esa oración yo me he salvado. 8 años antes de morir mi padre se convierte, se confiesa, mi padre está en la parte baja del purgatorio. ¿Qué faltó? Reparación del pecado. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta. Si no hubiera reparación del pecado sería muy fácil. Yo podría entrar a un puesto público, me robo la plata del pueblo, que la plata del pueblo es, mira, es gravísimo la administración de la plata del pueblo. Nuestros países en injusticia social, siendo tan ricos, cada presidente, cada persona tiene que responderle gravemente a Dios. Si le respondemos todo, yo respondí por la pobreza y la injusticia. Imagínate ellos, por eso lloro mucho por ellos, me da mucho pesar. Entonces, bueno, ya pasando un poco más rápido, ¿verdad? Voy a dejar esta parte. Yo cuando no pude parar ahí, yo bajé, llega un hueco horrible, unas tinieblas vivas. Los pecados por primera vez me empezaron a quemar por dentro.
Nunca a las personas no les queman los pecados. ¿Sabes por qué? Porque es tan grande el amor de Dios que el Espíritu Santo en su dulzura y en su amor nos cuida y nos protege para que el pecado, el que nos habita, no nos calcine, no nos queme. Pero cuando uno está allá, cuando yo llegué a ese hueco, era un hueco vivo, un odio vivo, me chuparon, yo me fui de cabeza como si fuera una boca y yo me fui de cabeza en ese hueco y cuando voy entrando me cogieron de los pies, gracias a Dios, porque yo entré a un hueco, mi cuerpo, a más abajo había una boca cerrada que yo sabía que si yo entraba ni siquiera me iba a quedar en ese hueco, sino que iba a ir a la muerte eterna. ¿Sí? Entonces cuando a mí me sostienen de los pies, de inmediato se botan sobre mí un montón de criaturas pavorosas, como si fueran sanguijuelas, se gozan de mi sufrimiento porque yo empecé a gritar como loca, angustiada, y entre yo más gritaba, ya más gozaban. Pero lo más terrible de eso no eran las cosas tan pavorosas ni las criaturas tan horribles que habían ahí. Lo más espantoso es no sentir el amor de Dios. No hay nada más pavoroso. Para mí era muy fácil decirme atea. ¿Por qué? Porque vivía en el amor de Dios. Porque el amor de Dios se siente, el Espíritu Santo está en todas partes. De cada sagrario sale ríos de fuego, de agua viva, de amor vivo, y nosotros nos movemos, vivimos y existimos en el amor de Dios. Pero estar donde no se siente el amor de Dios, vean lo peor, mire, cómo decirle que esas criaturas era lo de menos. No hay agonía más grande que no sentir el amor de Dios. Cuando yo estoy allá, entonces yo empiezo a gritarle a las almas del purgatorio que me saquen. Ya de atea no tenía ni el nombre. Y cuando yo le grito a las almas, empiezo a oír cómo rechinan los dientes, cómo lloran y gimen millares de personas. El dolor, duré tantos años para poder volver a dormir, de sentir el rechinar de dientes de esas personas. Yo lloraba muchísimo, tuve que pedirle, este testimonio, como lo ven ahorita, es producto de mucha oración de muchos años, porque antes yo empezaba a hablar de si no sé, y no llorar todo el tiempo. Yo decía, Señor, ¿qué voy a contar si no hago sino llorar? Quítame por favor ese sentimiento para poder yo contar. Y el Señor me quita el sentimiento para poder contar, o si no, no podría. Porque el sufrimiento de esas personas casi que no podía salir de ahí yo, de esa angustia. Me doy cuenta que ahí están las personas que se han suicidado. Están esperando el tiempo que han dejado de vivir. Allá no se llama tiempo. Se han salido del orden divino, allá se llama orden divino. Dios es el dueño de la vida y Él tiene en su orden divino cuántos años va a durar cada persona, ¿verdad?